En los linfocitos B mueren los dos. ¿Se acuerdan que yo les dije qué era lo que queda como residuo de esa muerte de la bacteria y el linfocito en una herida, por ejemplo? Ustedes lo ven y lo conocen. Parecido, pero en un barrito que te sacas. La grasa, los glóbulos blancos. Grasa. Ahora, en una herida, ¿qué tenés? Pus. Bueno, pus es el residuo del linfocito B muerto y la bacteria muerta. Esa es la prueba visible y tangible de que ahí estuvieron los linfocitos B. Por eso sube el número muchísimo cuando tienen una infección, porque tienen que activarse porque son soldados de trinchera de defensa, se mueren. Ahí tienen más o menos cómo funcionan los receptores, antígenos y anticuerpos, pero son imágenes para que vean. ¿Qué puede hacer un anticuerpo? Neutraliza un antígeno, mata al malo, inmoviliza las bacterias, porque además se genera la inflamación, se aglutinan y precipitan los antígenos, se forma pus, porque se activa el complemento y los macrófagos son los que hacen la fagocitosis y se lo comen. Eso es lo que es un anticuerpo. Esto volvemos al principio con qué es el sistema linfático. Lo que dice abajo, que cómo se forman los ganglios linfáticos, no es fundamental. En tanto entienda lo que es la linfa y cómo funciona el sistema linfático y qué hacen los ganglios, si no se acuerdan las células de los que están hechos, no es fundamental, pero sí que entiendan. De nuevo, los mismos órganos, y algo muy importante, ahí marca las amígdalas como importantes. ¿Quién ha tenido anginas con pus y se vio al espejo? Se ve la glándula, ¿vieron donde se ve el arco del paladar y la gula? Se ven inflamadas de costadito la amígdala, que parece como un racimo, una cosa así muy granulosa, y entre medio parece que hubiera como granitos de arroz, que son bolsitas de pus. Eso es lo que ven cuando hay una angina roja, una amígdala inflamada, infectada, es eso. Ahí demuestra que se está librando la batalla. Esto es muy importante porque les va a pasar cada vez que tengan un examen, cada vez que tengan un trabajo, cada vez que tengan una presentación. Por favor, mírenlo bien, porque es cómo funciona su cuerpo. Por eso que cuando viene una racha de exámenes, sobre todo los finales, tengo descompostura, me duele la garganta, no puedo dormir, me cuesta comer. Es el efecto del exceso de estrés. Baja las defensas y me vuelvo susceptible. Si no soy resistente, ¿te acuerdas? Soy susceptible. Si soy susceptible, y vamos a la parte de las vacunas. Inmunidad adquirida. Sugiero, ustedes ya, salvo vacunación para entrar al hospital, ¿ya empezaron todos el esquema de vacunas? Sí. Bien.
Un esquema completo les da el 100% de la protección, un esquema incompleto no. Entonces, más allá de acordarse, de darse por lo menos la primera dosis antes de la fecha de inscripción, porque si no, no nos van a dejar entrar, es tener un esquema ya completito. Los enfermeros, por trabajar en un área muy contaminada como es el área hospitalaria, necesitamos mayor cantidad de anticuerpos que una persona de comunidad normal. Las vacunas que para la comunidad duran 10 años, para nosotros duran 5. Porque cuando ahí dice, ustedes ya no están en edad salvo, cuando se vacunen o lleven a algún hijo a vacunar, las vacunas generalmente vienen en una cajita, con un prospecto, entren a guardarlo y a leerlos, porque no van a tener mejor explicación que esa, que es la promoción que hace el laboratorio para su específico. Y ahí generalmente va a decir que son virus muertos o inactivados. Quiere decir que no son capaces de generar la enfermedad, pero que tienen todas las características. O atenuados también son. Sí. Eso es lo que le llevan a la escuelita de los glóbulos blancos para enseñarles lo que tienen que aprender para combatir. O sea, les enseñan, les generan los anticuerpos específicos para ese antígeno. Es lo que te inoculan en una vacuna. Es provocar una microenfermedad o una reacción similar para que el organismo aprenda a defenderse y tenga esa memoria y ya pueda defenderse y no te enferme. O cuanto mucho tengas un día de sentirte medio mal y pasó. El esquema del calendario nacional de vacunas lo encuentran en la página del Ministerio de Salud, que ahora es Secretaría, pero para informática sigue siendo www.msal.gov.ar, y van a tener todas las vacunas desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Y después corresponde de cada uno saber si corresponde, si necesita para su desempeño. La persona que trabaja en una oficina o que se queda en su casa, por ahí no necesita mayormente refuerzos de vacunas. Toda la gente que trabaje en áreas contaminadas o en áreas de preparación de alimentos o en fábricas donde haya cadena de producción, donde haya maquinaria, todos los que trabajen en talleres mecánicos, todos los que trabajan en la industria alimentaria o en la salud necesitan una libreta sanitaria. Generalmente el día que ustedes vayan a pedir trabajo, deberían preguntarles si tienen libreta sanitaria. Si no la tienen, les tienen que dar una orden en ese trabajo, donde van a dirigirse a un hospital de la zona y ahí les confeccionan la libreta sanitaria y les dan las vacunas necesarias para esa actividad. Cualquier actividad de gastronomía necesita libreta sanitaria y cualquier actividad de salud también. Si a veces los departamentos de recursos humanos no los piden, sean conscientes, recuérdenlo, porque los tienen que tener ustedes para protegerse ustedes. Si ustedes no se cuidan de ustedes, nadie los va a cuidar por ustedes. Estar con el calendario de vacunas correspondiente quiere decir que yo en mi sangre tengo la cantidad de anticuerpos necesarios para defenderme de todo lo que es posible defenderse. De lo que no tiene vacuna, no hay. Pero de todo lo posible estamos evitando una gran cantidad. El otro gran vehículo de contaminación es el agua. Y aunque todo el mundo presente diga, pero yo tengo agua potable de red, abro la canilla de mi casa y el agua
es apta para el consumo humano, sepan que eso pasa porque estamos en una gran ciudad o en una periferia. Pero todos saben que el año pasado, y aparentemente este no viene distinto, ha habido grandes inundaciones. Y salvo pasando el Gran Buenos Aires un cachito más, donde ya no hay red de agua potable provista por agua y saneamiento urbano, se saca la red de pozo, se saca la napa de agua. Y cuando hay inundación, las napas suben, porque el suelo ya toma más agua de la que tenía normalmente por inundación, sube la napa de agua y se contamina, porque la primera napa se considera que está contaminada por la contaminación del suelo, animales, químicos, etc. Se contaminan los pozos. Por eso el que a 20, 30 kilómetros de Buenos Aires ya hay gente que todavía tiene suministro de agua por pozo. Y el que tiene que hacer una perforación nueva sabe que cada vez sale más caro porque hay que ir más abajo para encontrar una napa pura todavía. Todos los que estén tomando agua de pozo, hagan hacer las verificaciones que corresponden para saber si todavía el agua que tienen en la cañería es potable. Y si no es potable, no la usen para consumo humano. Ha habido muchas campañas. ¿Alguien recuerda de alguna cómo se potabiliza el agua? El agua, una vez que se hierve, tiene que volver a batirse porque se convierte en agua pesada, pierde oxígeno. Entonces hay que batirla y ponerle no más de 2 gotitas, porque si no pasa lo que pasa en muchos lugares a la mañana, que abren la canilla y sale un olor a lavandina que raja la tierra, porque se estancó y hay vapores de cloro. Sí. ¿Por qué? Porque el agua es el mejor vehículo que hay para todo tipo de contaminación. Y a veces parece que, me siento mal, el otro también. A veces no compartimos la misma comida y tenemos síntomas digestivos similares de malestar, y generalmente uno no piensa que es el agua, pero es el vehículo más común. Así que sugiero que cuiden que el agua, además, hay, gracias a las vacunas, enfermedades que prácticamente se erradicaron. La varicela y la viruela eran enfermedades comunes que, como dejan rastro, eran estigmatizantes, si bien no mortales. En una época más o menos a mediados del siglo pasado se hizo una convención mundial de que no se podía cruzar ninguna frontera, sin tener la vacuna antivariólica. Como se vacunó todo el mundo al mismo tiempo, prácticamente quedó erradicada. Es rarísimo un caso de viruela. La viruela, la grave, no más. Hay algunas de las nuevas, así como dice ahí la gripe A, que muta todos los años, o el virus de SIDA, que se corren los rumores que han sido filtraciones de guerra bacteriológica, porque son virus tan complicados y cambian tanto o atacan tanto que no es posible imaginarse un desarrollo natural sin ninguna ayuda. Así como hay ingeniería genética para otras cosas, también hay para la guerra bacteriológica, precisamente se ocupa de eso. Y como los viajes, como ahí dice, son inmediatos, una persona que no haya desarrollado todavía síntomas
puede cruzar una frontera y esparcir rápidamente lo que se convertiría en ese caso en una pandemia por explosión en distintos lugares. Por eso es tan importante los controles, tanto en fronteras como los controles particulares de cada uno de saber detener para la región en donde están las vacunas necesarias para estar lo más protegido posible. El 100% no va a existir nunca, jamás. Pero por lo menos la mayor parte. Y todos los que trabajamos en área contaminada, como es el área hospitalaria, con mucha más razón. Porque cuando tenemos las defensas altas, no somos huésped susceptible, pero nos podemos contaminar. Entonces estamos colonizados, con lo cual, ¿se acuerdan que una de las cosas que hacía primero un microorganismo era colonizar? En el cual, si soy susceptible, se desarrolla la enfermedad, y si no soy susceptible, soy un portador asintomático, sano. Yo puedo, al trabajar en un área hospitalaria y no tener los cuidados que tengo que tener de bioseguridad, de los cuidados con mi ropa, llevarme a mi casa todas las contaminaciones para las cuales la gente que convive conmigo no está preparada. Entonces es importante, cuando hablen de no salir con el ambo, cuando hablen de lavarse las manos, entender, por eso lo tomé, la cadena epidemiológica y las medidas de bioseguridad son fundamentales, porque de hecho uno se lleva puesto todo lo que está alrededor, pero todo lo que está dentro del área hospitalaria es mucho más, ¿se acuerdan de la resistencia de las bacterias? Es mucho más contaminante. No quiere decir que uno se va a convertir en un cuco y no puede. Si uno maneja la regla del juego, no pasa nada. Esto es cuando yo digo, pero total no importa, porque no me lavé las manos, pero ya me voy, y no me cambié la ropa, pero no importa. Y si en mi casa hay una mascota, una persona mayor, un niño, y son susceptibles, y se pescan una porquería intrahospitalaria que yo llevé para afuera, seguramente que no me va a gustar. Entonces, no es para meter miedo, sino para generar responsabilidad, ¿sí? Porque después parece muy fácil. Ahí tienen algunas preguntas, como al final de muchos de los temas, que sirven para estudiar, y algunas de esas preguntas se pueden tomar en el examen parcial final. ¿Qué? Pueden pensar que les sirve para buscar las respuestas para estudiar. Yo sé que todo el mundo está preparado porque ustedes se iban a las 6. Sí. Bueno, sí. Explico. Yo no tengo problema, pero como el cambio de horario era por todo el día, la clase tiene que seguir. Esto es así. Nos hicieron venir 3 menos 20 igual. Nos dijeron que la clase empezaba en horario normal, 14:40. Nosotros estamos desde temprano acá. Yo sé que están desde temprano, porque esto pasa lo que yo les dije de entrada hoy. Y con esto le doy para que tomen algo, el que quiere, el que no quiere, bueno, no importa. Voy a leer el trabajo de ustedes. A ver, el que se tiene que ir porque estaba acostumbrado a irse y tiene que hacer otra cosa, yo no tengo problema. Ahora voy a tomar lista, le pongo el presente y se queda igual. Yo me tengo que quedar hasta que termine el horario porque es el horario que corresponde a la clase completa. El que se puede quedar, fenómeno. El que no se puede quedar, le pongo presente igual. Pero estas cosas pasan por cambiar las cosas de lugar. Y yo quise favorecer una instancia para que pudieran recuperar una clase, y deberían haberme avisado, que no me avisaron.